Despojarse significa renunciar a algo que se tiene, simplemente. Y tenemos que renunciar a cosas que tenemos. Es fácil renunciar a cosas que no le damos valor. Pero ¿qué tal si tenemos que renunciar a cosas que son valiosas para nosotros, pero que Jesús dice no te convienen, no son buenas para ti? Cosas que nos producen placer, que nos entretienen, pero que Jesús dice no te convienen, no es bueno para tu vida. Jesús es el mayor ejemplo para nosotros. Jesús se despojó a sí mismo. Despojarse significa algo mucho mayor de lo que he definido, de lo que el diccionario define como despojarse. Despojarse significa dejar actuar la humildad en tu vida. Dejar actuar la humildad provoca la presencia de Dios actuando en ti. Quiero que aprenda esta definición. Despojarse quiere decir dejar actuar la humildad en mi vida. Y cuando yo me despojo y la humildad comienza a actuar en mí, eso provoca que la presencia de Dios comience a acompañarme y comience a venir a mi vida. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice así. Vamos a ir desgranando esta palabra. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La palabra dice, haya pues en vosotros este sentir. Esto quiere decir que la iglesia debe tener la misma disposición y la misma manera de pensar que tuvo Cristo. No te preocupes, hermana, se está grabando y va a tenerlo en internet en 3 o 4 días, junto con todas las palabras de todos los domingos, en buena calidad y buen sonido. Podéis disfrutar, pero no te preocupes. Se está grabando y va a tener acceso. Juan y Viviana te van a decir cómo, con buen sonido. Disfruta ahora de la palabra. No es que me moleste que se grabe, sino es para que uno disfrute más. Amén. Es decir, que la iglesia tiene que tener la misma disposición. Dice, haya en vosotros. Está hablando de la iglesia. El mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. La misma disposición. La misma manera de pensar que tuvo Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, eso quiere decir que Jesús estaba como Dios, que Jesús es Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, que Jesús siendo Dios no se aferró a ser el Todopoderoso. Como nosotros nos aferramos. Yo soy más fuerte que tú, yo soy más fuerte. ¿Tú cómo me vas a hablar a mí así? Yo soy superior. Jesús no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo. Jesús no fue despojado. Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a ti y a mí, hecho semejante a un hombre. Y una vez estando en esa condición, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús siendo Dios se despojó de su condición para hacerse hombre y ser obediente. Porque sin esa obediencia no podría salvarnos. Esa obediencia nos marcó un ejemplo a seguir.
Jesús triunfó por su obediencia y ese es el camino que marcó a su iglesia, la obediencia. Dije anteriormente, mientras ministraba en el piano, que aquellas personas a las cuales tú admiras son las que forman en ti una manera de vivir y de actuar. Si a mí me ha ocurrido, yo sé que a ti te ha pasado, personas que tú has admirado mucho, las has admirado, acabas pensando como ellas piensan, porque crean en ti cierta mentalidad. Porque tú las admiras y al admirar a una persona la observas y se te copian la manera de ser de esa persona. La palabra nos dice que el sentir que la iglesia tiene que tener no es el del mundo, sino el de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo. Jesús no dijo yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso. No, Jesús no se aferró a lo que Él verdaderamente es, sino que dijo yo me despojaré y me haré obediente y a través de la obediencia voy a salvar a la humanidad. Voy a hacerme débil siendo todopoderoso. Voy a hacerme como ellos en su debilidad. No me aferro a ser Dios y me voy a humillar. Voy a dejar que hablen mal de mí, que blasfemen sobre mí, que maltraten mi cuerpo y aún que lo lleven al madero. Y jamás me aferraré a mi condición y me defenderé en mi condición de Dios, sino que me haré como ellos, seré obediente para salvarlos. La obediencia es agradable a Dios cuando antes nos despojamos como hizo Jesús. No puede haber una obediencia completa sin antes despojarme a mí mismo como hizo Jesús. Jesús antes de ser obediente, y ahora te expliqué cuál fue el límite de su obediencia. Si lo hubo, que no hubo límite. Antes de ser obediente, Jesús se despojó de su condición para luego humillarse y poder salvarnos. Para ser obediente tenemos que despojarnos de aquellas cosas que obstaculizan nuestra obediencia. Hay cosas que son obstáculos para que nosotros seamos completamente obedientes, como hizo Jesús. El domingo pasado hablábamos del compromiso con la palabra. Hoy la palabra nos habla de que debemos de despojarnos. Tú sabes de qué tienes que despojarte. Yo sé de qué tengo que despojarme. Sé el poder que tiene eso en mí y no quiere salir de mí, porque forma parte de mi naturaleza. Cuando dice la palabra hasta la muerte, dice, si esto es obediente hasta la muerte. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que no hubo en Cristo ningún límite para la obediencia. El ser humano tenemos límites. Hoy soy obediente, pero tengo un límite en el cual ya no obedezco más. La palabra dice que Jesús no se aferró a ser a Dios, sino que se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte. Hasta la muerte significa que no hubo límite en la obediencia de Jesús. Él fue obediente hasta la muerte. No debe de haber límite para tu obediencia. Jesús es la palabra. Cuando digo obediencia a Jesús, me estoy refiriendo a obediencia a su palabra. No hubo límite. Y en estos versículos que te he leído hay dos partes. Una la que hizo Jesús y otra la que hizo el Padre. La iglesia hoy quiere la segunda parte, pero no quiere vivir la primera parte. Me siento ahora tan a gusto, puedo mover las dos manos. Ya me siento mejor. La iglesia hoy en día pide en oración una segunda parte que nunca recibe, porque no ha aprendido la primera parte.
La primera parte es la que te estoy describiendo hoy, te estoy desgranando ahora. La primera parte es la de despojarse, despojarte de tu condición, despojarte de tu orgullo, de tu ego, el que hace que tú te defiendas. Es despojarte, que no te aferres a ti mismo, para que seas obediente. La primera parte es despojar, quitar de ti todo aquello que ocupa tu corazón y que no deja vivir al Espíritu Santo en él. La primera parte es la que hizo Jesús. Vuelvo a leer. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando ahí en esa situación de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esa es la primera parte. La segunda parte es la que hizo el Padre. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué hasta lo sumo? ¿Sabéis lo que significa lo sumo? Lo más alto. Cuando tu obediencia no tiene límite, la exaltación del Padre a tu vida no tiene límite para arriba. Cuando tú eres obediente hasta la muerte, te humillas hasta el límite, no tener límite. El Padre cumple la segunda parte, exaltarte hasta lo sumo, sin límite. Hoy en día pedimos ser exaltados hasta lo sumo. Tener un nombre. No pedimos sobre todo nombre porque eso le pertenece a Jesús. Pero hoy en día la iglesia quiere tener un nombre. Y es por eso que luchamos por tener ministerios. No por un corazón sincero delante de Dios y para servir a los demás y dar nuestro tiempo para los demás, sino para tener un nombre. Pero el Padre no nos da ese nombre porque primero nos tenemos que despojar de nosotros mismos. El Padre, el que te da nombre. Fue el Padre el que le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué sobre todo nombre? Porque no hubo otro nombre que se despojase a sí mismo y fuese obediente hasta la muerte. Solo Jesús. Solo Jesús fue obediente hasta la muerte. Solo Jesús se humilló. Solo Jesús no tuvo límite a su obediencia. Y el Padre dijo, tampoco tendré límite para exaltar a Jesús hasta lo sumo. No, da igual que ayune y clames por la segunda parte. Tienes que entender la primera. La primera habla de humillación. La primera habla que aunque tú seas más fuerte y te creas algo, tú te despojas de ese algo y te humillas. Y deja que sea el Padre quien te levante y quien te exalte cuando a Él lo crea conveniente. Porque fue esa obediencia la que le dio la victoria a Jesús. No fue su poder como Dios, porque Él se despojó de ello y vino en condición de hombre. Él vino a enseñarnos que Él no triunfó por su todopoderoso, con todo su poder. Él nos marcó un camino, y ese camino es la humillación, la obediencia sin límite. ¿Quieres una segunda parte? Que el Padre lo haga como lo hizo con Jesús. Comienza a caminar la primera. En ese camino vas a experimentar lo que experimentó Jesús. Pero también vas a experimentar la segunda parte. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, los que están aquí en la tierra y los que están debajo de la tierra. ¿Quieres la segunda parte? No ores por esa segunda parte. Jesús nunca le pidió al Padre esa segunda parte. Porque esa segunda parte no se pide, se recibe. Si no amas la primera parte, que es despojarte a ti mismo por amor a Dios, cuando tú amas
a Dios, te despojas de ti mismo y no oras por la segunda. Es la obediencia. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? No debes orar por la segunda parte. Debes amar la primera parte, que es la que te lleva a la obediencia hasta la muerte. Jesús vino por la primera parte y recibió una segunda parte. Triunfó por su obediencia. Pero para humillarse tenemos que despojarnos como hizo Jesús. También se despojó el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo. Pablo no era un pobrecito indefenso que no sabía nada. Pablo en la carne era alguien importante. No era cualquiera, y él dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. ¿Tú crees que eres importante en la carne? Ingeniero de sonido, arquitecto, millonario, con reputación, 5 carreras, ¿tienes de qué confiar en la carne? Pablo decía, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No estaba hablando con un ignorante. Hablar con Pablo no era hablar con un ignorante, era hablar con alguien grande. Pero él dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Eso es despojarse a sí mismo. Por lo tanto, cuando venían a hablarle a Pablo o a menospreciarlo, él no se defendía en la carne diciendo, ¿tú qué me está hablando? Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, etcétera, etcétera. Sino que él tuvo eso como pérdida por amor a Cristo. Su justicia y su defensa era Cristo, no lo que él había conseguido en la carne. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, que si yo en la carne puedo gloriarme por las cosas que creo que yo soy, no soy nada, porque hay un conocimiento aún más excelente y aún mayor que mis 5 carreras, que mi orgullo, que mi fortaleza, que mi habilidad, que mi conocimiento. Hasta que yo no me despoje de eso, no voy a alcanzar un conocimiento aún mayor, que es el de Cristo Jesús. Hasta que yo no me despoje de eso y lo tenga como pérdida, no voy a alcanzar algo aún mayor que proviene del cielo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Un día Pablo quizás se sentía orgulloso de lo que era y creía que era alguien. Cuando conoció a Cristo, se despojó de eso, sabiendo que eso era un obstáculo para conocer más de Cristo. A veces el yo soy, no me refiero al nombre de Dios, lo que yo soy es mi obstáculo. Y hasta que no me despoje de mí mismo, no podré conocer la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos me entienden? Yo mismo soy mi mayor obstáculo. Por eso hoy la palabra nos dice, despójate, como se despojó Pablo de ti mismo. Y él mismo dice, en la carne tengo en qué confiar, pero eso hoy lo tengo por basura, porque me doy cuenta
que eso no es nada. ¿Cuántas veces escuchamos, tú no sabes con quién te estás metiendo? No sabes con quién estás hablando. A eso me estoy refiriendo. ¿Y con quién estoy hablando? Despójate de eso. No te aferres a ti mismo. Si tienes que ser humillado, sé humillado, ese es el camino. Deja que el Padre te salte, pero cuando seas humillado. Pierde si tienes que perder, porque si no, no vas a ganar luego en Cristo Jesús. Despójate. Y dice Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Os dais cuenta? Él estaba hablando, lo que yo confío en la carne me es obstáculo para ganar a Cristo. Y él entendió que esto es basura, lo que para la carne es algo grande. Presidente del gobierno, presidente de tal institución, director general de tal banco, wow, algo grande, una gran personalidad, aclamado cuando va a conferencias, llena estadios, la gente lo sigue. Despójate de todo ello para ganar a Cristo Jesús. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Porque cuando tú estás aferrado, y no estoy diciendo que sea malo que tenga una posición grande, director de una gran compañía. No estoy diciendo que sea malo que la gente vaya a tus conferencias. Estoy hablando de aferrarte a aquello. Dice Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Porque el aferrarte a ti mismo, a lo que crees que eres, es actuar en tu propia justicia. Y cuando tú actúas en tu justicia, no actúa la justicia de Dios, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice Pablo, sino que prosigo. Prosigo. ¿Cuántos pueden decir prosigo? Amén, lo digo yo. Prosigo. ¿A dónde prosigo? Para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, no teniéndolo en el presente. Es por eso que antes lo que hemos hecho es olvidar lo que queda atrás. El tiempo no lo borra, solo el Espíritu Santo lo borra. Cuando hacemos lo que hemos hecho, quien lo haya hecho, lo que queda atrás quedó atrás. Dice, y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice, así que todos los que somos perfectos, ¿quiénes somos perfectos? ¿Quién levanta la mano? Esto mismo sintamos, y esto lo he subrayado. Dice Pablo, esto mismo sintamos. Como decía la palabra, haya pues el mismo sentir en vosotros que había en Cristo Jesús. Y ahora Pablo sigue hablando, dice, así que todos los que somos perfectos, tú no eres perfecto. Te cuesta trabajo levantar la mano porque te miras a ti mismo. Tú no eres perfecto por ti mismo. Y lo expliqué el jueves. Tú eres perfecto por la sangre de Cristo, que al justificarte te está perfeccionando. No levantas la mano porque te miras a ti mismo y sabes que eres imperfecto. Y no levantas la mano porque tienes falta de fe. Porque es la fe la que te dice, en ti mismo sin Jesús eres imperfecto. La sangre de Cristo es la que te justifica. Al estar justificado, estás siendo perfeccionado. Por lo tanto, no te glorías en ti mismo. Levanta la mano diciendo, soy perfecto, pero no por mí, sino por la sangre de Jesús que me justificó. Así que, dice Pablo, todos los que somos perfectos, y Pablo dice somos. ¿Acaso lo decía con orgullo? No. Pablo entendió que la sangre de Jesús lo justificó.
que no su estatus social, que no todos los títulos que él tenía, sino la sangre de Jesús lo justificó. Y dice, esto mismo sintamos. Hebreos capítulo 12 dice, por tanto, que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Está dando cuenta de lo que dice la palabra? Alrededor nuestro hay una nube de testigos y tú sales a la calle y no ves a nadie, ¿verdad? También dice la palabra que Dios cabalga sobre las nubes. ¿Cuánto has visto cabalgar a Dios sobre las nubes? Pero Dios cabalga sobre las nubes. ¿Cuántos entienden el espacio virtual? Yo aún no lo entiendo, pero lo creo porque me das un pendrive y le puedo meter 500 libros. Pero ¿dónde está ese espacio para meter tanta información? Yo aún no lo entiendo y medito mucho sobre eso. Y me doy cuenta que es parecido a lo espiritual, el mundo virtual. Pero tú puedes ver esos libros si no tienes un ordenador para reproducirlo. ¿Acaso tú podrías leer mi predicación como yo estoy haciendo si no tuvieses este ordenador? Pero está ahí. Si no te lo enchufo, no te lo crees que aquí hay letras. Lo mismo lo espiritual. Si Dios no te abre los ojos, tú no vas a ver a Dios cabalgando sobre las nubes, como dice la palabra. Si Dios no te abre los ojos, tú no vas a ver la nube de testigos que te están observando. Si Dios no te abre los ojos como el escudero de Eliseo, tú no vas a poder ver que mayor son los que están contigo que el que están en contra. Es por eso que es por fe. Y la palabra nos dice, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, no dice una nube de testigos, dice grande nube de testigos que nos observan. Todo lo que hacemos son los testigos. Dice, mira, dice, despojémonos, una vez más, también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Yo no sé tú, bueno, sí lo sé, porque si me ha pasado a mí, ¿te ha pasado a ti? Somos seres humanos. Cuando hemos orado, nos hemos arrepentido, hemos estado quebrantados y hemos terminado la oración, ahí Dios te ha perdonado, te sientes ligero como una pluma. ¿Alguien ha experimentado eso? Porque hay un peso que no es un peso material, como los objetos. Hay un peso que es espiritual del pecado. Y la palabra nos lo revela. Son mundos diferentes. Tú entiendes el peso natural, pero no entiendes el peso espiritual. Y es por eso que cuando has entrado en su presencia y Él te ha perdonado, ese pecado que pesa en el alma, tú te levantas, me siento más ligero. Y pesas lo mismo, pero te sientes más ligero. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué con paciencia? Porque la carrera es larga. Y solo los pacientes, los que tienen paciencia, llegan al final de la carrera. El resto se quedan en la mitad. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra cosa que tenemos que despojarnos es de todo pecado. Como dije anteriormente, el pecado son ocupas. Un ocupa es una persona que vive en un lugar que no le pertenece vivir, porque no es dueño de ese lugar, porque la ley no lo avala, no tiene papeles para vivir en ese lugar. Por eso expliqué anteriormente la actitud que tienes que tener para echar a esos ocupas. Es la actitud que tuvo Jesús. Jesús con un azote de cuerdas echó a los cambistas. No fue gentil con los cambistas Jesús, sino con un azote de cuerdas dijo: mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y así hay que sacar a los cambistas, que no les pertenece estar en nuestro corazón, que tienen que salir, pero solo tú los puedes echar, para que el Espíritu Santo, que sea el dueño de tu corazón, porque Jesús te compró por precio de sangre. Son cambistas porque un día le pertenecías y eran dueños, pero cuando le entregaste tu vida a Jesús, Jesús te compró por precio de sangre y pasaron a ser cambistas, pasaron a ser ocupas. Ya pasaste a ser de dueño de las tinieblas a ser
a pertenecer al reino de la luz, y ellos entran como ocupas. ¿Y sabéis lo que hace un ocupa? ¿Acaso un ocupa cuida las casas? ¿Acaso un ocupa cuida del mobiliario? ¿Qué es lo que hace cuando alguien ocupa una casa? Vive en ella, pero no la cuida. Le da igual maltratar el mobiliario porque no es suyo. Le da igual tenerla desordenada. Le da igual si se rompe algo, no lo arregla. Eso es lo que hacen los ocupas en tu corazón. Añadir tristeza, añadir pobreza, añadir fracaso, quitarte la sonrisa y la alegría, destruirte no le importa, pero solo tú puedes echarlo y decirte: fuera de esta casa, no te pertenece, le pertenece al Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Jesús me compró a precio de sangre. Así dice la palabra, me compró. Comprar significa que hoy, o ayer mejor dicho, le pertenecía esta casa a un dueño y mañana la he comprado y es mía. Tienes que orar así. Esta casa ayer le pertenecía a un dueño, pero Jesús la compró a precio de sangre. Por lo tanto, echa todo ocupa. ¿Y sabéis lo que se hace después el dueño? Lo que suelen hacer los dueños. Una vez que desocupan la casa, lo que hacen, todas las entradas la tapan para que no vuelvan a entrar. Es eso lo que hay que hacer. Todo aquello que estaba abierto, puertas y ventanas por las que entraron esos ocupas, hay que cerrarlas para que no entren. Poner lo que hacen los bancos, una puerta antiocupa. Te digo que esa puerta no se abre. Una puerta antiocupas. Despójate de los ocupas que dañan tu corazón. 10 minutillos más. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, una vez más, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado significa corrompido, significa alterado, significa dañado. Por eso dice Pablo a la iglesia: despojaos del viejo hombre. Viejo hombre significa de tu naturaleza. La naturaleza eres tú mismo. Y Pablo dice: despójate de ti mismo, porque tu naturaleza pasada está dañada, alterada, corrompida, con deseos que son engañosos. ¿Sabéis lo que es un deseo? Algo que te produce placer. Cuando hablo de placer, me refiero a cualquier cosa que te es agradable. Lo deseas porque es agradable. Hace calor, toma un helado. Uy, ¿produce placer o no? Es agradable. Eso es un deseo. Y Pablo dice: despójate del viejo hombre de tu naturaleza, porque está corrompida, dañada, alterada por deseos que te producen bienestar, pero son engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. No te puedes vestir con un traje nuevo sin desvestirte del viejo. ¿Alguna vez has estado vestido con ropa vieja y te has puesto un traje caro encima de la ropa vieja? Ay, ¿quién lo ha hecho alguna vez? Como mucho ibas con prisa y el pijama te lo has dejado puesto sin darte cuenta, lo he dicho antes, tengo aquí el pijama. Pero no has estado vestido con ropas viejas y te has puesto un traje nuevo, ¿verdad que no? Te lo quitas el viejo. Te lo quitas, te duchas, te echas colonia, perfume, desodorante y te pone el traje nuevo. Eso está hablando Pablo. Primero te despojas del viejo hombre, de ti mismo. Y después te vistes del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y sigue diciendo más detalladamente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿De qué está hablando Pablo? Esas son las puertas que hacen que un ocupa pueda entrar. Ni deis lugar al diablo. Y sigue describiendo, y cada uno sabe lo que tiene que coger de la palabra. Yo sé lo que tengo que coger. El que hurtaba no hurte más, está hablando de robar, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Os dais cuenta cómo tenemos que despojarnos? Si tenemos esa vestimenta del viejo hombre, continuamente contristamos al Espíritu Santo y damos lugar al diablo, y entran espíritus ocupando parte de nuestro corazón. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El 32 no habla de las puertas abiertas, y el 31. Y por último nos está diciendo las puertas antiocupas, misericordia, perdón como Dios nos perdonó, santidad y justicia. Esas son las puertas antiocupas. Y terminamos con Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver el llamado de Eliseo, cómo Eliseo se despojó a sí mismo para llegar a un conocimiento mayor de Dios. Dice: entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando en el campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. ¿Sabe lo que significa el manto sobre los hombros? Que Eliseo recibió su llamado. Ahora Eliseo tenía que responder al llamado, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por la respuesta al llamado serás escogido. Eres llamado, pero tu respuesta determina ser escogido o no. Eliseo fue llamado. Elías se le acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando Elías. ¿Qué hizo Eliseo? Dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje primero que me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted, porque Elías se iba. Era un llamado grande, decisión grande. Eliseo tenía un momento para despojarse, o el llamado lo recibiría otro. Elías te coloca el manto y se va. No tiene 24 horas para pensarlo. Elías en el momento tenía que decidir: o me despojo de todo lo que tengo por amor a Dios, o me quedo arando en el campo. Tengo trabajo, tengo carne, tenía carne, de hecho ahora veréis cómo le da al pueblo todo lo que tiene. Tengo una vida cómoda. Podía haber dicho: yo voy a seguir así creyendo en Dios, pero a mí no me da una semana para pensarlo, a ver las condiciones. Elías, ahora se va, porque se vaya, toma tu manto. No. Deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Porque un beso a un padre hay que dárselo. Por eso Elías lo dejó. Porque nunca se va uno sin darle un beso a su padre. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Se despojó de lo que tenía. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. ¿Sabéis qué significa esto? Mira. Con la madera del arado hizo una fogata. ¿La podía haber hecho con árboles? ¿Acaso no tenía más madera? No. Elías lo que estaba haciendo: esto lo quemo porque no vuelvo más a la antigua manera de vivir. Eso significa. Significa: me despojo, los bueyes los mato y alimentarán al pueblo. No voy a dejar los bueyes que nadie me los cuide, para no caer en la tentación de volver a lo de antes.
Así jamás el diablo me tentará. ¿Con qué me va a tentar? Cuando el arado yo haga una fogata, la carne la dé al pueblo, ¿a dónde volveré? No, haré la fogata con el arado, para no caer en la tentación de volver. Mi decisión es, sí te sigo, Jesús. Y los bueyes, carne asada para el pueblo, fiesta, porque he sido llamado y yo voy. Papá, un beso, voy a servir al Señor. Y Eliseo se despojó. Y todos conocemos la historia de Eliseo a partir de ahí. Se despojó y se humilló a sí mismo para servir a Elías y aprender de Elías, no para ponerse al mismo nivel de Elías, sino para servir a Elías y esperar el momento en que el Dios lo exalte a Eliseo. Y todos sabemos que la segunda parte de la historia que hemos contado anteriormente se cumplió en Eliseo. Como cuando Elías se fue, le cayó el manto y una doble porción, porque se despojó, se humilló, sirvió a Elías. Y en su tiempo el Padre exaltó a Eliseo como un gran profeta. Y todos sabemos la historia que aunque ejércitos fueron para matarlo, él con los ojos espirituales abiertos, él veía mayores ejércitos con él. Y aunque su escudero de Eliseo en ese momento, su sirviente, le temblaban las piernas porque se veía ya en la muerte, tranquilo, porque veía los ejércitos de Dios con él, sabía que no estaba solo. Y eso fue porque se despojó a sí mismo, siendo obediente, una obediencia sin límites. Ponte de pie.